Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Bueno, amigas y amigos, buenas noches, una vez más aquí compartiendo con ustedes en esta democracia radial que queremos incentivar, donde ustedes son nuestro principal actor. Recuérdense en 905-222-0000, La Hora que Ortiga en Facebook, La Ortiga CR en Twitter, para que ustedes también, por supuesto, participen activamente. Hoy tenemos invitados, ya los que estaban escuchando el programa deportivo se dieron cuenta, a un ortigoso, que incluso se dedicó a atacarnos ya en el tema del deporte, don Oscar López, que nos va a acompañar el día de hoy, y saludamos al colega Leonid Vilches, que lo acompaña, es periodista de don Oscar en la Asamblea Legislativa, pero un reconocido periodista de este país y un queridísimo amigo. De inmediato nos vamos primero a Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Como hoy no está Rolando González, yo me aprovecho siempre que no está Rolando, ¿verdad, Glenn? Y hago unos desastres, ¿verdad? Cambio la tónica, etcétera. Entonces, hoy voy a hacer una tónica diferente. Antes de empezar a hablar con Oscar López sobre el tema al que lo invitamos en Fuego Cruzado, lo voy a poner a hacer tiro al blanco conmigo. Y entonces lo voy a poner a que riegue veneno, que es lo que a él le gusta. Don Oscar, un saludo, y ahora sí, vamos a hablar primero de otras cosas que no tienen nada que ver con el tema, y en la segunda parte entramos al tema. ¿Qué le parece? Versatilidad que nos permite la radio y también la señal de televisión, ¿verdad? Creo que estamos en vivo por Canal 2 en este momento. No, ahí lo están viendo las chiquillas, sí, y los chiquillos. ¿Sí, ¿sí o no, Tomatón? Sí. Ok. Ahí está la musiquita de Canal 2, así que un saludo cordialísimo. Empezando por la mujer más hermosa y bella de Costa Rica, mi santa madre, que está ahí en las cobijitas viendo a este hermoso hijo que tuvo en 1971. Yo soy modelo 71, Carlos. Pues, pero Volkswagen, ¿verdad? Taxi pirata, en la Carpio, ¿ah? Sí. No, ya que no, dicen que no conozco tan mal. Es un hombre joven. Dicen, hay otros que los empeores, dicen, pero sí, hay otros que lo cierto es que un saludo muy cordial a todas y a todos. Hoy estoy muy feliz, ¿no? Que hoy es el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, que ya hablaremos de eso. Ahorita vamos a hablar de eso, pero vamos a empezar con tiro al blanco, y lo necesito. Es más, en los campos donde yo a veces puedo opinar poco, por razones obvias, por razones ideológicas, etcétera, pues le vamos a dar a Oscar López también la posibilidad de que ortigue. El primer tema tiene que ver con una posición que ayer sorpresivamente llegó al directorio del Partido Liberación Nacional, cuando un grupo de diputados, o casi todos, yo diría que todos porque los que no firmaron no estaban, solicitan que para la asamblea del 13 de junio se vea un tema. En síntesis,
una especie de amnistía para que don Johnny Araya pueda aspirar a la candidatura a la alcaldía de San José. Recordémonos que el Tribunal de Ética del Partido de Liberación Nacional sancionó por 4 años a don Johnny Araya. Don Johnny ha metido algunos recursos, se los han rechazado en el tribunal, en la sala. Hay un par de recursos, hay una interpretación que hace el señor magistrado Fernando Cruz, que es así como media complicada de explicar, pero al final de cuentas le da una opción, y entonces hay un grupo de diputados más un grupo de delegados de la Asamblea del Partido de Liberación Nacional que pidió que se incorporara en la agenda. Ya está incorporado en la agenda, y se va a discutir el 13 de junio la posibilidad de una especie de amnistía a don Johnny Araya para que aspire a la alcaldía de San José. ¿Qué me dice, don Oscar? Bueno, yo considero desde el punto de vista del derecho que sería un adefesio jurídico si hace una cosa de esas. Eso sería un galimatías o un arroz con mango. ¿Cómo prefiere que se lo diga? Se lo traduzco, un arroz con mango. O sea, ¿cómo es posible que una persona como Johnny Araya, que ha usado las vías del derecho para lograr su candidatura y ha fallado, le quiera meterse por la ventana? Yo creo, y le voy a decir algo, Carlos, yo le tengo un gran aprecio a Johnny Araya, y si nos está viendo, Johnny, un saludo muy cordial a vos y a tu esposa. De verdad, le tengo un gran... Viera qué buenos tequilas hace Johnny Araya. Bueno, perdón, eso no se puede decir en público, perdón, qué pena. Es que usted me dijo que íbamos a regar veneno, ¿verdad? No, yo no estoy hablando. No. Johnny es un tipo muy espléndido, yo lo conozco personalmente, hemos dirimido algunas luchas, nos hemos acompañado en otras, pero yo creo que están equivocando el camino. Y esto, lejos de ayudarle a Johnny Araya, lo que están haciendo es tirándolo a un precipicio. Lo están tirando a un precipicio. Imagínense lo que es que aquí salga la noticia en primera plana, en la Nación. ¿Vio cómo lo dije? Perdón, es La Nación, pero es que a veces me da por decir la Nación, porque decía don Pepe Figueres que La Nación es un periódico que a veces lo único cierto que trae es la fecha. Los comentarios esgrimidos por el invitado no son propios del programa de Laura Ortiga. Son míos, y se los digo siempre a los periodistas, a quienes respeto mucho de ese periódico, del río de tinta que brota desde Llorente, ¿verdad? Pero imagínense los titulares en ese periódico de Llorente, o en La Extra, o en La Teja. Johnny Araya ha logrado la candidatura a pesar de que todas las vías del derecho dijeron que no. No, esto sería... Mire, sería... Y además, ¿cuál sería la interpretación que si esa asamblea decide, porque lo puede decir democráticamente, claro, la decisión es el órgano máximo, yo creo que ahí tienen razón, sí, claro, si esa asamblea decide que efectivamente le da amnistía a don Johnny Araya, ¿y el estatuto? ¿Será un golpe a don José María Figueres? Ah, no, es que esa pugna que se tienen ahí en Liberación Nacional. ¿Cómo la ve usted? Porque el figuerismo y el arismo... Aquí a la gente le encanta hablar mal de Liberación Nacional, y como yo no puedo hablar mal de Liberación Nacional por razones obvias. Y yo no hablo mal de nadie, yo digo las cosas tal cual son, de quien sea, porque igual yo me expongo y la vida pública es así para que uno también, ¿verdad? Los que somos figuras públicas estamos siempre sometidos a estos vaivenes. En mi caso yo no tengo inconveniente de decir lo que sea y lo que pienso en una democracia como la nuestra, pero bueno... Yo no hablo mal de Liberación, y viera la relación que tengo yo con los 18 compañeros diputados, son mis amigos. Tengo 18 nuevos amigos, los compas de la fracción de Liberación, gente que quiero muchísimo, pero creo que están cometiendo un error de bulto. Aquí además hay una pugna interna entre el arismo, que se resiste a morir, ese arismo de don Oscar y don Rodrigo, y el figuerismo, que obviamente quiere adueñarse de las cosas del partido. Don José María Figueres, y el arayismo. Y el arayismo, que está muy ninguneado, muy debilitado, y que se resiste a la renuncia. Pero ojo, si se levanta don Johnny y logra esa cosa, no estará nada debilitado. No, si don Johnny Araya lograse esa jugada de billar, que solamente sería eso, pasándole por encima a los estatutos del partido y a los órganos del partido. Pero mira, ¿cuál sería el resultado electoral? Es que yo trato de vislumbrarlo a efectos electorales. Johnny Araya candidato a alcalde de esa manera, Carlos, de esa manera, y con el anuncio ahora de que le donaron $100,000 a la campaña de él de parte del Chino Lee y toda esta cosa. No, yo creo que le están haciendo un gran daño. Si Johnny Araya me preguntara a mí la opinión, yo le diría a Johnny, mira, no te metas. O búsquese otro partido, hágase otro partido, no sé, tal vez en el pase. El pase le aceptaría la candidatura. Mira, habría que hablarlo. Hagámoslo público. Habría que hablarlo, yo no le puedo decir que sí ni decirle que no, pues yo no soy el dueño del pase, como algunos piensan. Pero harían habría opciones de que lo hablen. Pero es que, ¿por qué no?
Es que Johnny Araya no... Johnny Araya no tiene ninguna prohibición de ser candidato a alcalde. Ni ha sido acusado de nada. Ni ha sido acusado de nada. Johnny Araya es un ciudadano al cual el partido político de él lo echó. Y más bien él, por respeto a sí mismo, debería elegantemente irse y buscarse una casa aparte. Y le aseguro que ganaría la alcaldía de San José. Bueno, cambiemos de tema. Viera que hay mucha gente que respira y llora por Johnny Araya en este país todavía, y en Cantón Central más, sobre todo con la desastrosa labor que están haciendo por ahí en esa municipalidad. Bueno, cambiando de tema, hoy la ministra de Cultura ahí, porque no han nombrado ministro de Cultura. Uno a veces no entiende, nombran ministros ahí. El viceministro de Salud duró 4 meses, ¿verdad? Y al final nombraron ministro, que además me dicen que es excelente, ¿verdad? O sea, ¿por qué no nombraron de una vez? Bueno, esta ministra de Cultura ahí debe ser muy buena y no entiendo por qué no la nombran. Dentro de 2 meses al presidente Solís se le va a ocurrir nombrarla. Pero bueno, la ministra de Cultura ahí dice que se suspenden los conciertos del Grupo La Ley, de Miguel Mateos, etcétera. Yo entiendo que esos ya habían sido pagados. Sí. Y se suspende otra vez. O sea, seguimos con el enredo del FIA. ¿Qué pasa en el Ministerio de Cultura? ¿Por qué? ¿Cuál es la decisión política de este gobierno de decir que iban a hacer las cosas y no las hacen? Y ahora de nuevo suspenden eso, y entonces se queda uno con la duda. ¿Y la plata qué? La plata pública que se usó para eso, para pagarle a esos grupos que ya están pagados, ¿qué? Mira, esto es la crónica de una muerte anunciada, Carlos. Zapatero a tus zapatos. Yo creo que el error es el meter en ese tipo de puestos a gente que no conoce, pero de la misa a la media, como dicen los abuelos. O sea, me parece a mí penosísimo que nosotros seamos el país de la incultura en este momento, producto de lo hecho con el FIA, el fiasco, como algunos le llamamos. Y ahora, pues esto es de la continuidad de las caravanas de la alegría ahora en el gobierno. Eso es lo que parece, las caravanas de la alegría. Nada más que ya ahora estatizadas. Don Oscar, y tampoco hay tranvía en San José. Compromiso de campaña política del gobierno. Hoy el presidente ejecutivo del Incofer dice: no hay tranvía en San José. Pero ¿qué le extraña a usted y a los televidentes? Con mucho respeto para don Luis Guillermo Solís, porque además hoy yo comí ahí en casa presidencial y dicen que uno no debe hablar de donde come, pero bueno, finalmente este es el postre. No, finalmente la comida la paga el pueblo de Costa Rica con los impuestos, no es Luis Guillermo, así que puedo decir con toda libertad de que Luis Guillermo en campaña, ¿vos te acuerdas cómo trataba al CONAVI y al COSEBI? Televidentes y oyentes, ¿se acuerdan? Las hermanitas perversas. Así le decían Luis Guillermo Solís al CONAVI y al COSEBI. Hay que cerrar las hermanitas perversas. Bueno, otra promesa de campaña incumplida. Y ¿qué te extraña a vos que hayan prometido tranvía y que ahora digan que eso no va? Bueno, en otro orden de temas, hace días tengo un distinguido ciudadano, no me acuerdo el nombre, me disculpa, en Twitter y en Facebook, reclamándome que yo no traía una información, porque aquí hicimos un comentario sobre la base de la denuncia que hizo el diputado Mario Redondo de los viajes de don Luis Guillermo Solís. 17 viajes ha hecho don Luis Guillermo Solís en un año de gobierno. Y entonces me decía, ¿por qué no trae los de Laura Chinchilla? ¿Por qué no trae los de Laura Chinchilla? Como que yo tuviera suficiente tiempo para buscarlo, y se me había olvidado además, lo reconozco y le pido disculpas. Ayer y antier volvieron a insistir, bueno, ya logré hacer el esfuerzo, ¿verdad? Porque yo quiero decirles que nosotros no tenemos ningún equipo de investigación ni nada por el estilo, tenemos algunos amigos y amigas que nos ayudan un poquito, y entonces voy a decirle esto, Oscar, vea, don Luis Guillermo Solís ha hecho 17 viajes en un año. ¿Cuántos hizo Laura Chinchilla? ¿Cuántos? Laura Chinchilla hizo 7 viajes. ¿De veras? En un año, y se los pongo: en agosto 10 a Colombia, en septiembre 10 a México, en septiembre 10 a Nueva York, en octubre 10 a Colombia, en diciembre 10 a Buenos Aires, en marzo del 11 a Guatemala, y en mayo del 11 a San Francisco, a Washington. ¿A qué fue? A la toma de posesión del presidente Santos, al grito de la independencia en México, a la Asamblea de Naciones Unidas, a la cumbre de Tuxtla Gutiérrez, a la cumbre iberoamericana, a un encuentro con Ban Ki-moon y a una reunión de inversiones extranjeras en Washington. Primero para complacer al distinguido oyente que estaba muy preocupado de los viajes de doña Laura Chinchilla, pero la diferencia es esa: 17 de don Luis Guillermo a 7 de doña Laura. En el primer año. En el primer año, sí, yo puedo dar fe de eso. Después podemos analizar el segundo y tercer año cuando se cumpla, a ver, no hay ningún problema, pero que me den tiempo también, porque es que a veces se enojan conmigo porque creen que yo tengo aquí todo guardado. No pueden competir porque todavía Luis Guillermo no ha hecho los viajes del segundo año, está empezando. Es correcto, no, por eso, pero el señor me
me preguntó el primer año y ya espero haberlos satisfecho. Lo que pasa es que el presidente nuestro, hay que recordar que trabajó muchos años en la Cancillería, entonces tiene como ese síndrome de viajitis, que se les pega a algunas personas de la Cancillería, y entonces el presidente, pues obviamente recuerda sus pasos allá en su vida de diplomacia en la Cancillería. Y le voy a decir una cosa, Oscar, yo no estoy en contra de que el presidente de la República viaje. Yo tampoco. Es más, me imagino que como un 40% del tiempo el presidente Obama lo pasa viajando, porque es parte del esquema de la globalización. Aquí el gran tema es, primero, lo que se dice con lo que se hace. El Partido de Acción Ciudadana en campaña dijo, vamos a frenar los viajes, vamos a frenar los gastos innecesarios, vamos a hablar haciéndole caso a una distinguida periodista de este medio que siempre decía que para qué viajan y por qué no lo hacen por internet, etcétera. El presidente Solís estaba contento en eso. Llega una distinguida periodista aquí que en las mañanas nos acompaña. Sí. Y resulta que ahora el presidente Solís hace lo contrario de lo que dice. Ese es el tema, ¿va? Ese es el primer tema, ¿va? Ahora, ¿para qué el presidente va al exterior? ¿Va a conseguir 200 empleos o va a definir temas de política exterior? O sea, digamos las dos cosas en alguna medida, pero ahí está. Bueno, ahí están los viajes de doña Laura y ahí están los viajes de don Guillermo, complaciendo al distinguido oyente y televidente que nos insistía muchísimo. Otro tema, don Oscar, porque aquí es las cosas así, 905-222-0000, ustedes pueden acompañarnos, vean la clase de ortigoso que tenemos hoy, así que ustedes se pueden aliar con don Oscar contra el pobre de yo, que está aquí solo. Y hay un señor, se llama don José, es que no me acuerdo el apellido en este momento, que es un taxista que dice que él disfruta mandando cosas para atacarnos a nosotros, ¿verdad? Que para él es como un deporte, entonces hoy puede disfrutar con don Oscar, lo tienen aquí, ¿verdad? Parte de la democracia. Don Oscar, un asesor le mentó la madre al diputado Gonzalo Ramírez, que debe estar escuchándonos porque es un permanente oyente. ¿Quién es Gonzalo Ramírez? Es un viejo grandote que quedó diputado. Ese mismo, sí, pero claro. Dice que un asesor le mentó a la madre, es el asesor de doña Ligia Fallas. Sí, Marco Castillo. Él se queja y dice que le parece una barbaridad que un asesor ofenda a un diputado. Sí. Y entonces la diputada Ligia Fallas, que es la jefa de don Marco Castillo, dice que no, que eso es común, que eso es normal, que cuando hay efervescencia en la asamblea, y que es más ofensivo lo que ha hecho otros diputados, ofender a las gentes que defienden el tema de la diversidad. Y entonces pareciera que el problema fue que don Gonzalo metió mociones en la comisión, en el debate que hay sobre sociedades de convivencia. Don Marcos Castillo se enojó y se armó un pleito. ¿Es válido eso, como se ha planteado el asunto? No es válido. Pero don Oscar, esperemos un segundito, vamos a ver quién es el ortigoso que nos llama primero, y después le paso la palabra. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Muy buenas noches, le habla Carlos Vindas. Adelante, don Carlos. ¿De dónde nos llama? A todos ustedes, un gran saludo para don Oscar López. ¿Dónde nos llama, don Carlos? San Isidro Coronado. Adelante, don Carlos. Sí, bueno, primero llamada para saludarlos, felicitarlos y también para poner un poquito de ortiga ahí. Qué lástima, ojalá que no llegue el Macho Ramírez a la federación, porque con eso Dios guarde, más como la última, lo que él dijo en el último partido. Cierto. Me robaron, pero él no había visto que le habían quitado un gol a Heredia y un penal, y eso no lo habló, igual que McDonald. Ojalá que no le den la oportunidad a Oscar Ramírez, que se vaya por otro lado, pero a la selección no. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Para todos. Bueno, yo hablo sapricista, acuérdese. Acuérdese que el Macho Ramírez era sapricista, efectivamente, así que no hablemos mucho, quita el mejor de ese tema. Sí, no, eso es otro, como dicen, otro... Le mentó la madre la asesora a don Gonzalo, ¿qué le parece? Me parece una barbarie. A mí, este muchacho Marco Castillo también me respetó un día de estos, en la Comisión de Asuntos Jurídicos, con rótulos y con gritos, y incluso el presidente de la Asamblea, don Rafa Ortiz, tuvo que intervenir y amenazarlos con echarlos y me seguían insultando, porque como yo no estoy en favor del proyecto de sociedades de convivencia, porque yo no creo que los derechos de la población homosexual en este país se ganan con una ley como esa, tan absurda y tan pésimamente mal redactada, creo que ellos tienen derechos humanos como los tiene usted, Carlos, y los tengo yo, y no deben ser transversados por un proyecto de ley pésimo como el de sociedades de convivencia, y se los he dicho en la cara.
Entonces Marco Castillo también se enojó conmigo y a mí también, pegó una gritada un día de estos. Pero obviamente yo creo que tal vez por un poquito de experiencia en la política, tengo la piel menos susceptible que la de mi amigo Gonzalo Ramírez, que está empezando en esto de la política, y Gonzalo... Se nos enojó Gonzalo. Se nos calentó, Chalo, yo lo quiero muchísimo a Gonzalo Ramírez, un buen amigo. Bueno, y hablando de pleitos en la asamblea, bueno, pero está llena, yo sabía que se iba a llenar esto con don Oscar López aquí, y además la gente se libera, ¿va? Y entonces se dedican a conversar. Vamos a darle un poquito de palabra y ahorita voy con otro tema. Buenas noches, ¿con quién conversamos? ¿Aló? Sí, ¿con quién hablamos? Con Miguel Arroyo. Adelante, don Miguel. Desamparados, un amigo de don Oscar. Adelante, don Miguel. Es para preguntarle a don Oscar, eso que están hablando ahorita, no hay nada más feo que ser discriminado por una persona discriminada. Ajá. De la actividad de la Casa Presidencial hoy, que la cobertura de la prensa fue nula o casi nula. ¿Será que las personas con discapacidad no vendemos o no somos un cheque al portador para la prensa, como los corruptos o los que hacen que roban en el país? ¿Será que la prensa solo le interesa eso y las personas con discapacidad no vendemos? Qué bueno, Miguel. Viera que me encanta lo que usted dijo ahora, pero le voy a proponer una cosa a usted y a don Oscar. Dejémoslo para la segunda etapa y arrancamos con eso, don Miguel, con esa respuesta, don Oscar, en la segunda etapa, en la celebración y en la discusión sobre el Día Nacional de la Discapacidad. Pero déjeme decirme que me hace sentirme orgulloso lo que usted dijo, porque me parece a mí una barbaridad que la prensa de este país, solo a los delincuentes nacionales o internacionales, los que sean o los que no son, o sea, aquí, esta semana ha sido en el tema de don Eduardo Lee, que me parece que ha sido un abuso la forma en que han manejado el tema, como fue un abuso en el tema de don Rafael Ángel y don Miguel Ángel en su momento. Pero cuando yo oigo, o los sextillizos, pero cuando yo oigo que le dan pelota al señor que huyó del país, Paul Watson, y lo convierten en un héroe, o le dan pelota al malcriado nicaragüense Pastora, y no le dan pelota a temas tan importantes como la discapacidad, y era que me encanta lo que usted dijo, pero ahorita vamos a hablar de eso. Don Oscar, buenas noches, ¿con quién conversamos? Buenas noches. ¿Aló? Sí, adelante, ¿con quién hablamos? Sí, Orlando Arguedas. Adelante. Es para preguntarle a don Oscar, con todo el respeto, si él no cree que la ley 7600 es un poco drástica para los pequeños empresarios que no pueden invertir en para minusválido, que es muy caro, en una verdulería, en una peluquería. Creo que ha hecho mucho daño a la población pequeña que no tiene recursos. Una persona desea hacer un negocito y eso es un calvario para una persona ante la municipalidad. Me gustaría que me dieran un poquito de consejo, o si todos los minusválidos tienen baños especiales en sus casas, carros especiales, eso que está pasando en los buses. Me gustaría que me alumbrara un poquito. Perfecto. Drástico eso. Muchísimas gracias. Ahorita es el tema también de la segunda. Nada más quisiera aclararle que ya ese concepto minusválidos no existe, ¿verdad? Y eso un poquito lo vamos a hablar con don Oscar. Don Oscar, bueno, veo que la gente está entrando ya en el otro tema, pero a mí todavía me queda un par de temitas aquí que vamos a terminar. Primero, un saludo a la colega Ivonne Jiménez, que nos está monitoreando. Micael Cajel dice, qué bueno está el programa de hoy. Claro, es que de cuando viene aquí a ortigar. No, yo quiero hacer una aclaración que la tengo que hacer, una aclaración respetuosa. Cuando lo que dije de ese periódico que está en Tibás no es del medio de comunicación ni de sus periodistas. Una cosa es ese medio de comunicación extraordinario y otra cosa es la gente que está oculta detrás de la junta directiva o de la sociedad anónima, señor ahí, que tiene unas cosillas. Hay que aclararle al país que piden cuentas a todo el mundo, pero que ellos no dan cuentas. Okay. Nada más quería aclarar eso, porque siento un gran respeto por los periodistas de ese periódico. Diego Porras dice que en el segundo año, en un mes, ya el presidente lleva 2 viajes, así que va a haber récord, aquí la gente es muy ortigosa, ¿va? El gallo dice, contrario a lo que muchos creían en el 2014, el PLN tiene chance de ser gobierno en el 2018, pero apoyar a Johnny Araya Monge es un suicidio. No, yo no creo eso. Yo no creo eso porque Johnny Araya, repito, con sus virtudes y sus defectos, Johnny Araya es un ser humano, un ciudadano de pleno derecho como cualquiera de nosotros, con buenas ideas, con buenas propuestas, con vicios y errores en la política como los tengo yo, los tiene cualquier otra persona,
pero me parece que es un calificativo que no se merece Johnny Araya. Marín dice, ojalá la nueva ministra informe en su momento cuál es la multa por la cancelación de estos conciertos. Eso sí es un tema ahí ojalá. Que se las trae, ¿verdad? Ojalá. ¿Tocamos fondo con el FIA o aún falta más ejemplos de desperdicio y vacilón con los dineros públicos? Pregunta Chancleta. Chancleta, en política lo único cierto es lo que ya pasó. Si tuviésemos una bola de cristal, le respondemos su pregunta. Lamentablemente, la bola de cristal mía se le acabaron las baterías. No podemos contestarle. Yo tenía otro tema ahí que tiene que ver también con la Asamblea Legislativa. Me cayeron a pelo estando usted aquí. El pleito entre Patricia Mora y Antonio Álvarez. Lleva como 10 días ya, ¿verdad? Es un debate tome y daca. Sí. Ahora doña Patricia Mora también dice, tiene que ver con la ley de fraude fiscal, sí. Y doña Patricia Mora dice que el PAC la abandonó el Frente Amplio y ahora se pegó con don Antonio Álvarez y acordaron una fórmula que no era la misma propuesta y que le parece una barbaridad. Mira, la vena social y la vena socialista de Patricia Mora, porque ella tiene dos venas, la vena social y la vena socialista, son muy visibles. Personalmente le guardo un gran cariño a doña Patricia Mora, una gran mujer, una gran compañera, y una persona predecible políticamente hablando porque no anda con dobles caras. O sea, Patricia Mora es eso. Nos guste o no nos guste, usted sabe muy bien cómo es ella, en lo que cree y en lo que piensa. Ella es una socialista de hueso rojo, total. Pero vamos, es que doña Patricia debe comprender que está enfrentando a una persona con una expertise como Antonio Álvarez de Santi, que es un individuo de mucha clase, en todo el sentido de la palabra, con un enorme conocimiento, un bagaje extraordinario en la política y una preparación, una formación exquisita, académica, política. Yo lo pensaría 2 veces para subir un pleito como el que lo ha subido doña Patricia contra Antonio Álvarez de Santi. Bueno, y antes de irnos al corte, porque tenemos que ir a un corte, el último comentario. Hoy reeligen al señor Blatter. Eso, digamos, es un tema de deporte, etcétera, etcétera. Pero le digo una cosa, Oscar, al final, el señor Blatter se ha hecho un discurso de agradecimiento y arranca hablando en ruso. Yo insisto, a mí me parece que independientemente del tema de carácter judicial que ha involucrado a gente con CACAF, que lamentablemente ha involucrado a un costarricense que, repito, hace 10 días era como la pomada canaria del país, ¿verdad? Porque don Eduardo Lee, toda la cosa, esperemos, ojalá que saliera bien, y si realmente ha cometido un acto delictivo, pues que pague como tiene que pagar una persona que comete errores. Y Oscar dijo, ahora somos seres humanos y cometemos errores, pero a veces nos olvidamos de la esposa, de los hijos, de la familia, y masacramos a una persona. Pero bueno, independientemente de eso, que no es el tema, yo digo que aquí hay un tema de guerra fría, la guerra fría en el fútbol. O sea, ese pleito se las trae, y hoy el señor Blatter tuvo el apoyo fundamental de Rusia y de los países árabes para reelegirse. Una bofetada a los Estados Unidos, que no pudieron frenar la reelección del señor Blatter, y eso tiene que ver, ojo, con el Campeonato Mundial de Fútbol de Rusia y el Campeonato de Fútbol de Qatar. Y uno diría, ¿y eso qué tiene que ver? Pues eso es deporte, eso es fútbol, eso es negocio. Ojo, amigos, yo creo que hay muchas más cosas. Le voy a decir algo, a vos que te gustan tanto las teorías conspiradoras, igual que a mí, esas teorías conspiradoras de la NASA, que el hombre no ha ido a la luna y todo eso, a usted le encanta eso, y a mí me fascina también, me seduce esos temas. Te voy a contar una teoría conspiradora. ¿Cómo andará el frijol, como decía mi abuelita, con la NBA y con la organización del béisbol en los Estados Unidos? ¿Tan pulcros son los gringuitos? Ya me dieron la visa americana, no importa, si me la revocan, pueden dejársela. Pero yo no creo que sean tan pulcros más que los demás, pero dan clases de pulcritud. ¿No será que están mordidos y picados porque ellos no tienen control sobre la transnacional más grande del mundo después del Vaticano? Porque el Vaticano es una transnacional. Oscar, se lo pongo al revés, o tendrá que ver con que a Rusia esto le sirve para reforzar su política económica, cosa que a Estados Unidos no le sirve en este momento, y que a los países árabes les interesa por razones diferentes tener el mundial, porque eso significa inversiones que pueden ir a otros lados, no necesariamente muy sanos. Negocios, grandes negocios, don Carlos, y eso va para Rusia, va para los países árabes, efectivamente, hay petrodólares, y hay todo un tema de reposicionamiento pues del orbe a nivel político. La FIFA, como digo, es una transnacional que incide en más de 209 países, es algo espectacular. Bueno, y para cerrar esto, Oscar, nada más, y nos vamos, Glenn, cierro con esto.
José Daniel Leitón pregunta, sí, de casualidad ustedes saben cuándo empieza el FIA. El fiasco. Nos vamos, Glenn, ya volvemos, vamos a un corte comercial, volvemos. 905-222-0000, la Ortiga CR, la hora que Ortiga. Hoy hemos tenido llena la central, no hemos podido pasar llamadas porque si no, no podemos hablar. Volvemos con don Oscar para hablar del Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Mi nombre es William Méndez Garita, abogado periodista. Quisiera invitarlo a ver La Hora que Ortiga a través de Radio Monumental y Canal 2, todas las noches a las 9:30 de lunes a viernes. Siempre acostumbramos a hacer un resumen, un repaso al final del día de las cosas más importantes de nuestras vidas. Bueno, en La Hora que Ortiga usted podrá hacer un resumen de las cosas importantes que ocurren en nuestro país. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Fuego Cruzado. La entrevista con la opinión. Bueno, volvemos. Hoy esto se ha movido, ha simbrado, con esta lengua ortigosa, para no decir otra palabra, que tenemos hoy acompañándonos aquí, que no deja, pero nada con respiración, ¿verdad? Y ya, empezamos, don Oscar. Señor. La idea es, efectivamente, hoy habíamos invitado a Oscar no para esa primera parte, pero me aproveché teniéndolo aquí, porque sé que además le encanta, ¿verdad?, ser venenoso, y entonces, aquí ayudamos un poquito, ahí le metemos carbón, pero realmente veníamos a hablar de un tema de trascendental importancia, y por eso la pregunta que hizo el señor de Coronado me pareció muy linda y quisiera arrancar con eso. Pero antes de eso, dice Gali Matías: Oscar López no me cae mal, ¿qué puedo decir? Además tiene buen gusto, es cantaletero. Sí, así es. Cantaletero y cantante de karaoke. Repito, como dije ahora en el programa de deportes, no hay en este país nadie a quienes salgan mujeres divinas como a mí en un karaoke. Me echo una apuesta con el que sea, de verdad. Acepto invitaciones. Bueno, no, Oscar, en esta sección lo que hacemos primero es darle la posibilidad a nuestro invitado a hacer un análisis de la situación. Entonces queríamos, uno, ¿por qué el Día Nacional de las Personas con Discapacidad? Dos, esa pregunta del señor de Coronado me parece importante, la falta de importancia que le dan a las personas. Y tres, el comentario que hizo el otro señor sobre el problema de transporte y las inversiones para empresarios que se sienten afectados por el tema de la discapacidad. Bueno, este día, el día 29 de mayo, el día de hoy, a propósito de la existencia de la ley 7600 que se promulgó en Costa Rica el 29 de mayo del 96, en el 2008 yo redacté esta ley para crear el Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Lo hice en conjunto con una persona a quien quiero mucho y cada vez que puedo le envío un saludo, al exdiputado Alberto Salom Echeverría, ahora rector, ¿verdad? Rector o decano, rector de la Universidad Nacional. Amigo personal,
Alberto y yo hicimos la quijotada de lograr esto en virtud de que Alberto, voy a decirlo porque nunca me pidió que no lo hiciera. La mamá de Alberto Salón falleció de esclerosis y Alberto pasó casi la vida entera luchando al lado de la discapacidad de la madre de él. Entonces, cuando yo me entero de esto, hicimos un esfuerzo conjunto para que hubiese hoy ley para las personas con discapacidad, y eso me permite honrar la memoria de la mamá del exdiputado Alberto Salón, mi amigo personal, y por supuesto mi esfuerzo personal en mi primera diputación. Creamos esta ley para hacer conciencia social de la necesidad de que las personas con discapacidad no seamos vistos como desiguales, y en eso me permito concatenar con el comentario de uno de los oyentes que llamó: ¿por qué la prensa no da cuenta de estas cosas? No importa si no quieren dar eco de lo que yo hago, porque a mí, algunos me critican, Carlos, pero cuando hago cosas buenas, como lograr la aprobación la semana pasada de la ley del CONAPDIS, la ley que crea el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad, con un montón de plata, Carlos. La ley dice que cada municipalidad de Costa Rica tiene que darle el 0.5% del presupuesto municipal. Dígame cuánta plata es eso, usted que sabe de política un poquillo más que yo. Eso es un montón de dinero, 0.5 de cada municipalidad por año para el CONAPDIS, para invertirlo en discapacidad. Bueno, me siento muy honrado de entregarle esta herencia a la población con discapacidad. Una vez más, señores de la Nación, ¿por qué no me entrevistaron? ¿Por qué si hacen entrevistas cuando las hacen sensacionalistas? Por ejemplo, en el caso mío, o algunos otros medios, y una noticia como esa no es importante en Costa Rica. Y volvemos a la crisis de medios, a la crisis de información en este país. Acá es importante la sangre, el atropello, murieron algunos de los sixtillizos, el caso del Chino Lee, eso vende, la sensación del momento. ¿Por qué no hacemos también algo para informarle a la gente de las cosas buenas? Mira la población con discapacidad en este país, qué feliz que está con la aprobación de la ley del CONAPDIS, muy feliz. Y yo me siento muy honrado de haber liderado esta lucha y haberla llevado a cabo en un año de diputación. Ya, como me dijo un montón de gente con discapacidad: Oscar, ya puedes pensionarte. Lamentablemente no hay pensión, porque hay gente que cree que yo voy a salir pensionado. No hay pensión para diputados, así que no me puedo pensionar, aunque me siento muy feliz de haber aprobado esta ley. Esa es la razón de ser de este día, la persona con discapacidad, Oscar, el día de hoy. ¿Se ha logrado algo con eso? Eso, dice usted, fue en su primera diputación, que fue hace 8 años. Correcto. De ahí acá, ¿qué se ha logrado? Y a la par de eso, explícanos un poco lo de CONADIS. Bueno, yo creo que el país ha avanzado, hemos creado mayor conciencia, hemos avanzado bastante, pero tengo que decirte, Carlos, que es más lo pendiente que lo cumplido. Falta mucho por hacer en materia de discapacidad, y eso de alguna manera mantiene viva la lucha que muchos damos desde el escenario político para que se sigan dando batallas en favor de la población con discapacidad. La ley del CONAPDIS, por ejemplo, permite que la junta directiva de esta institución, que ahora pasa a ser el ente rector de la ley 7600, adscrita ahora al Ministerio de Trabajo y no al Ministerio de Salud, porque la discapacidad no es un problema de salud pública. Yo no estoy enfermo, usted no se va a contagiar de mi discapacidad por tocar mi bastón. Entonces la hemos adscrito al Ministerio de Trabajo, porque la población con discapacidad tiene una problemática laboral impresionante. La tasa de desempleo supera el 70% en personas en edad productiva. Bueno, este CONAPDIS ahora con más recursos, con mayor presencia de organizaciones de discapacidad en la Junta Directiva, y Carlos, algo muy importante, la prohibición de que nos nombren al primer bombetas de cualquier institución, porque hay bombetas en instituciones, y a veces nos mandaban la caja de seguro al señor que tomaba la presión arterial, vaya, lo nombraban directivo, no sabía nada y no tenía poder de decisión. Esta nueva ley obliga a nombrar funcionarios de primero, segundo o tercer rango, con capacidad de decisión. Va a ser una gran mejoría en la población con discapacidad, no mañana, no esta semana, sino a mediano plazo. Será una gran herencia. Yo me siento una vez más feliz de haber formado parte de esta gran lucha, que no es solo mía, es de muchas mujeres y hombres que desde el anonimato han dado una batalla enorme por años, y que a mí, por supuesto, me tocó la circunstancia de la vida de ser diputado y dar este esfuerzo en la Asamblea Legislativa, que no es ningún desmérito para mí, ni mucho menos. Somos muchos que estamos en esta batalla. Tenemos 2 llamadas, no quisiera que nos olvidemos, don Oscar, ahora de la pregunta que hace el señor: cómo a los pequeños empresarios esas leyes tan duras les afecta. Pero primero, buenas noches, ¿con quién conversamos? Buenas noches, don Carlos Robersi. Buenas noches, don Oscar López. Esa voz me suena familiar. Ese señor, le voy a decir, ese señor es de Atillo 8. Tony García. Tony García, el profesor Tony García Pérez. Un abrazo a los dos, un saludo a los televidentes y a los radioyentes. Yo he
he conversado con Oscar en varios foros, un tema que ya pasa los 10 años de acuerdo con la ley de los tratados internacionales, como es el acuerdo, el convenio firmado en 1966 de los 200 días del curso lectivo. De febrero a marzo, mes que le quitaron a los niños la recreación y el tiempo libre, que se los quitaron, se los arrebataron. Yo nunca he visto en mi vida tanto delincuente niño, tanta chiquita embarazada, como desde que se implantó este convenio centroamericano. Este tema lo hemos conversado, Oscar, usted y yo lo hemos conversado en muchas ocasiones. No sé si alguno de la asamblea, Fabricio, con el que también lo he conversado y con varios más, de que el mes de febrero sea para que los profesores y el Ministerio de Educación organice el curso lectivo, porque siempre, todos los meses de febrero, la misma problemática en la educación costarricense. No hay profesores nombrados, problemas de infraestructura, etcétera, etcétera. En noviembre ya la mayoría de chiquillos no van al centro educativo y supuestamente terminan las clases en diciembre. Nosotros, vos Carlos, vos Oscar, la audiencia y yo, disfrutamos los 3 meses de vacaciones. No había tanto bullying como hay ahora. Muchísimas gracias a don Tony García y un abrazo. Buenas noches, ¿con quién conversamos? Buenas noches, José Sánchez de Alajuela. No, quisiera referirme que yo me resisto inclusive al nombre discapacitado. Yo creo que el término es discriminatorio todavía, porque lo que tenemos son personas con necesidades especiales. Muchas gracias. Bueno, Oscar, si quiere podemos seguir escuchando un poquito. Vamos a escuchar otras llamadas y cortamos ahí, Marcos, y los pasamos. Buenas noches, ¿con quién conversamos? Con Álvaro Espinosa de Cedrus. Yo soy trabajador dependiente de la caja. Me pagan 2 rojos por semana el patrón. ¿Cómo voy a hacer la consulta? El muchacho me paga 2 rojos por semana. Muchísimas gracias, don Álvaro. Buenas noches, ¿con quién conversamos? Gracias, don Carlos Roberti. Sí, señor. Para servirle, Carlos también, para servirle. Don Carlos Molina. Carlos Cortés, para servirle. Carlos Cortés, perdón. Don Carlos, hay un asunto que a mí me duele como adulto mayor. Tengo 76, 77 años ya. Y me duele mucho el asunto de diputados en Costa Rica. A don Oscar López le voy a decir una cosa, con todo respeto, pero creo que ha fallado mucho como diputado. Es la segunda vez que llega al puesto de diputación, que la ley 7600 se hizo en ese momento, en aquel tiempo. Pero si yo le invito a usted a que vea la discapacidad de tanta gente en Costa Rica, que usted no volvió a mencionarlos, usted mismo desgraciadamente está echándose para su mismo, mucho de su cuerpo, decir yo soy don y hago esto y hago el otro. No, yo lo invito a usted que vaya a ver a COSEBI para que se dé cuenta de un caso de que hay una persona discapacitada, le dieron un puestecito, lo obligaron a construirlo dentro de COSEBI, le están cobrando el agua, la luz y corriente a un discapacitado, a una que en realidad es no vidente, y esas cosas se dan en la administración pública, y ojalá que usted tome cartas en el asunto como diputado e investigue esa situación, por qué a tanta gente de ese tipo le están haciendo daño, porque los están maltratando, y usted en realidad no es el que está ayudando a los discapacitados. Y perdóneme, se lo digo con todo respeto, pero no comparto con usted, porque la hipocresía nunca me ha gustado. Muchísimas gracias a don Carlos Cortés. Además de eso, bueno, Chancleta creo que está a punto de retarlo a cantar Mujeres Divinas, don Oscar. Así que póngase vivo, ¿ah? Me acaba de ortigar don Carlos Cortés, pero sí, con lija 400, sí. Tal vez que les conteste a la gente con los que hablaba y arranque con don Carlos Cortés. Sí, es que esto que me dice don Carlos Cortés me permite para unirlo con el comentario del señor que dijo que hay que suavizar la ley 7600 porque hay mucho comerciante que se ha visto afectado. Yo prefiero, mire, ya aquí el que peque resempata, decía que el señor, ¿verdad? No puedo quedar bien con ambos. Para don Carlos Cortés, yo no hago nada por las personas con discapacidad, porque hay una persona con discapacidad a quien le están obligando a construir unas cosas. Para el otro señor, yo hago tanto
yo hago tanto que yo ando promoviendo la ley 7600 y estoy afectando a los pequeños comerciantes. ¿Cómo cuesta, Carlos, en el caso mío, quedar bien con unos y con otros? Finalmente yo, amparado al derecho, debo decirles que la ley 7600 se hizo para ser cumplida. Y si usted tuviese un familiar con una discapacidad en este momento, la discapacidad, Carlos, vos sos candidato a una discapacidad por un accidente o por una enfermedad, lo que te colocaría de este lado del río. No pensarías entonces que qué barbaridad invertir en un baño, qué barbaridad invertir en una rampa, qué barbaridad. No, le voy a contar una broma que me dio un amigo hoy en Casa Presidencial en el evento en el que estábamos. Dice el amigo que un señor de un bar le reclamó y el amigo le dijo, mire, haga su bar accesible y verá cómo los viernes en la noche venimos un grupo, gente con discapacidad, a echarnos unas birras. Eso puedo decirlo ahora, como estamos en horas, vaya, sí. Se puede decir. Bueno, vea qué vacilón esto, porque los ticos finalmente van a los bares, excepto las personas en silla de ruedas, porque los bares no son adaptados, porque los baños no abren bien, como dice la ley 7600, tienen que poner demandas y los señores se enojan, y se enojan los de la peluquería, como que si las personas con discapacidad no se cortan el pelo, y se enoja el de la verdurería, como el señor que llamó, porque las personas con discapacidad no compran verduras y frutas, no comemos de eso, o tenemos que mandar a otros a comprarnos. No, perdón. La ley 7600 es una conquista social de esta población y obviamente genera sus colochos de carne al aplicarla, pero nosotros no vamos a quitar el pie del acelerador, aunque don Carlos Cortés diga que yo no hago nada por las personas con discapacidad, no importa, don Carlos, lo bailado nadie me lo quita y a las pruebas me remito. ¿Y qué le voy a decir de ahí? La gente con discapacidad no somos como generadores de noticia, a menos de que alguien se desbarranque. Eso sí hace noticia. Nosotros seguiremos en la lucha, Carlos. Seguiremos. Yo seguiré en esto. Bueno, 905-222-0000, la Ortiga CR, la hora que Ortiga. Roger Retana dice, queda claro, queda al desnudo que el FA es un partido pro teta Estado y que la ideología de izquierda es un cuento chino. Además dice que doña Patricia no se siente capaz de defenderse por sí sola y sus compañeros. Oscar López ha generado un trabajo que se ha manifestado en logros jurídicos, pero falta mucho trabajo de conciencia social. Muchas gracias por mencionar eso. Ve, eso me gustó. Qué bueno que hay una persona que reconoce que yo he aportado logros jurídicos, logros de legalidad. La ley 8862, que reserva el 5% de plazas laborales en el sector público para personas con discapacidad, salió de esta cabeza, Carlos. Que no la implementa el gobierno. Pero ¿qué puedo hacer yo? No me puedo meter a agarrar a bastonazos al presidente, al ministro de Trabajo, no puedo hacerlo. O sea, yo hago mi trabajo. Es como en el fútbol. Usted no puede ser portero, defensa, volante y delantero. ¿Me explico? Porque no se puede. Cada cual tiene su rol en la vida. Mi rol es ser político. Soy el primer no vidente de Latinoamérica que logra ser diputado. Bueno, he generado leyes. La ley que financia Olimpiadas Especiales, por ejemplo. He generado leyes como esto de la Convención de Derechos Humanos en materia de discapacidad, de la cual hoy toda la gente con discapacidad se siente orgullosa de la Convención de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. De Carlos, pero eso no se logró en una negociación política mía magistral, que usted recordará cuando Francisco Antonio Pacheco era presidente, que la pasamos del puesto 107 al puesto número 1 en la Asamblea Legislativa. En una Asamblea Legislativa caldeada, bipolarizada, si se me permite ese término, polarizada, algo terrible. Y yo logré sacar esa negociación política, contando con la anuencia de muy buena gente en la Asamblea Legislativa en aquel momento. Entonces, esos son mis logros. Yo quisiera agarrar un saco de cemento, unas varillas, una pala y un pico e irme a hacer rampas por la ciudad. Eso es lo que yo desearía hacer. Carlos, no puedo hacerlo. Lamentablemente no puedo. Hay gente que espera de mí que yo haga más cosas de las que hago. Yo quisiera andar picando aceras y haciendo rampas con unos alicates y un poco de soldadura, arreglando la electricidad de los edificios, de los ascensores, volando serrucho para hacer las puertas que abran hacia afuera. Como dice la ley 7600, yo quisiera andar en eso, pero no puedo, Carlos. ¿Qué puedo hacer? Yo hago lo que puedo y lo hago de corazón, y me siento orgulloso de que hoy, que anduve por todo el país, no hubo una sola persona con discapacidad que me dijera, usted no ha hecho nada por nosotros, ¿qué está haciendo acá? No. Mire, estuve con un montón de gente en Alajuela, estuve con un montón de gente en Alajuelita en la mañana, con un montón de gente en Casa Presidencial en 2 actividades, y no hubo una sola persona con discapacidad que me dijera, ¿qué está haciendo usted aquí, hipócrita? Usted nos ha usado, usted no ha hecho nada por nosotros. No, porque les caiga bien o les caiga mal, creo que me puedo sentir orgulloso de las cosas que he luchado en este país desde que llegué a la vida política, y no le he fallado a la población. En eso me siento muy satisfecho. Si usted lee la PONAPDIS, Política Nacional en Discapacidad, página 73, la población con discapacidad consultada reconoce como un logro para esta población mi llegada a la Asamblea Legislativa
Ahí está en la Punatis, es un libro público. Yo no financié ese libro, yo no lo publiqué. Yo me sorprendí con leer eso más bien. Tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿con quién conversamos? Buenas noches, con Marcela León de Alajuela. Adelante, doña Marcela. Gracias. Yo quería compartir varios puntos. Yo también tengo una necesidad especial. Yo soy invidente, igual que don Oscar. Hola, Marcela. Hola. Yo sí considero que se ha visto el esfuerzo que usted ha hecho. Me parece apropiado mencionarlo porque a veces las personas no lo notan, porque es muy difícil. Usted puede tratar de que se promulguen leyes y demás, pero esto es un asunto de conciencia social. Efectivamente. De conciencia social. Yo pienso que al igual que a los chiquillos en la escuela se les habla de drogas, se les habla de embarazo y todas estas cosas, también deberían de enseñarles sobre las personas que tenemos necesidades especiales. Cierto. De enseñarles a ellos que somos iguales, que tenemos las mismas necesidades, tenemos derechos y que debemos de ser todos somos parte de la misma sociedad y no debemos de ser vistos como personas raras, ni mucho menos. A mí me pasa algo parecido a usted. Hay una cajera en un mini super que cuando me entrega el vuelto casi que me lo hace tirado, y yo estaba a punto de preguntarle, bueno, vos pensás que la ceguera se pega. Y yo pienso que es algo que se debe fomentar desde la escuela, enseñarle a los niños a respetar, a darnos el lugar que merecemos y ayudarnos en la situación especial que tenemos. Muy importante eso que usted dice, sí, qué bonito que en toda la ciudad hubieran rampas, pero ¿qué hago yo con que en una ciudad hayan rampas y estamos obstaculizadas porque hay una bicicleta o está la gente ahí estacionada? O sea, es un asunto de formar conciencia y se hace desde que los chiquitos están en las escuelas. Muchas gracias y buenas noches. Oscar. Carlos, qué excelente. Mira, me quito el sombrero ante Marcela, de verdad, qué maravilloso mensaje, Marcela. Y eso me hace recordar que esta mañana estuve yo dando una charla precisamente a un montón de carajillos de una escuela en Alajuelita, de Oasis Christian School. Estuve dándoles una charla. El acto cívico de ellos, de hoy, Carlos, fue dedicado al Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Docentes, personal administrativo y el montón de chamaquillos cantaron el himno nacional. Luego escucharon una poesía de un muchacho con síndrome de Down, otro les habló de otras cosas, yo les di una charla de este día. Mira qué lindo. Y eso que dice Marcela, eso tiene mucha razón. Mire, yo me esfuerzo por hacer leyes, yo me esfuerzo por reglamentos, yo me esfuerzo por luchar por muchas cosas, pero si no hacemos conciencia social, de nada sirve. Por eso, gracias a Dios que en este medio de comunicación, la hora que Ortiga nos permite expresarnos un día como hoy. De verdad que lo agradezco públicamente, Carlos. No, nos parece que para nosotros es un tema tan trascendente como cualquier otro importante, o sea, ni más ni menos. No vamos a ponerlo más, pero tampoco nos parece justo ponerlo menos. Así es. Dice el señor Daniel Leitón, hace rato está en ese tema, pero ya entendí, me parece que incluso en parte tiene razón. Dice, ahora que se habla sobre discapacidad, ¿por qué los medios nunca enfocan al intérprete del ESCO que tiene el presidente Solís? Yo no sé. Por un lado, alguna gente puede ser que le guste la intérprete del ESCO, creí que era eso, pero entendiéndolo, creo que tiene razón. O sea, si la tienen es para que las personas que tienen problemas auditivos entiendan lo que está hablando el presidente. Y si no la ponen, entonces ¿para qué está? Vamos a lo mismo. ¿Quién fue el que redactó desde sus inicios la ley que convierte al ESCO en lengua oficial de Costa Rica? Eso salió de nosotros en el PASE, Carlos. Y ya en Costa Rica el ESCO, lenguaje de señas costarricenses, es una ley oficial. Además de que la chiquilla que hace señas con el presidente, dicen que está muy linda, quienes la han visto, dicen que tiene unos ojos muy lindos. Es amiga mía desde hace muchísimos años, Stephanie, su mamá Odilí, es una señora no oyente. Mira qué historia más linda la de ellos, la de Stephanie, esa chiquita tan bella, tan buena, que yo quiero tantísimo. Sus hermanos, su mamá Odilí, su papá es sordo, también trabajado en CINDE, el papá de ella, Ronald Carvajal, es un señor no oyente. Ellos hacen una gran labor. Desde luego que el ESCO tenemos que implementarlo en todo. Eso es lo que dice la ley, esa ley que redactamos nosotros. Dice que el ESCO hay que ponerlo en todo, pero no lo hacen. Yo decidiera meterme en todos los canales, agarrar a todos los periodistas.
pero miren cómo me cuesta. Por eso esto que acaba de hacer este muchacho, mandar este mensaje, es lo que yo necesito, que nos ayuden a hacer presión social. Yo no soy ni el Robin Hood de las personas con discapacidad y tampoco soy el Martin Luther King de las personas con discapacidad. Yo soy uno más de un gran ejército de luchadoras y luchadores, muchos desde el anonimato, Carlos, que hacen una gran labor, y en esto tengo que meter también a la gente del CONAPAN, en la persona de la señora Zulema Villalta Bolaños, que hace una extraordinaria labor, una persona que me parece que es de los nombramientos más acertados de este gobierno, porque esa señora no es ni una pegabanderas ni es una improvisada, una profesional destacadísima en esta materia, dirige ahora el CONAPAN. Entonces estamos haciendo un gran esfuerzo, y digo el CONAPAN porque la edad es un factor discapacitante de alguna forma. Entonces, tenemos la central llena, quiero decirles, Oscar. No, adelante. Pero se nos está yendo el tiempo, vamos a darle dos personas que Oscar hable, porque vamos ese no fue el programa. Adelante, buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, con Orlando Arguedas. Adelante, don Orlando. Vea, yo admiro mucho a este señor don Oscar y ha logrado cosas muy buenas en este país, pero pienso que también, al ser tan drástica la ley 7600, ha perjudicado a muchas personas que se quedan sin trabajo, que han cerrado sus negocios y que han tenido que buscar qué hacer porque su familia depende de ellos y no hay oportunidad, no hay manera de ganarse la vida. Muchos se han dedicado prácticamente a piratear, gente que peluqueaba, que vendía en una pulpería pequeña, y yo quisiera que don Oscar también le hiciera números a las personas que ha perjudicado en el país, no solo aquí en Sarapiquí, a nivel nacional. Bueno. Muchísimas gracias. La última llamada. Buenas noches, ¿con quién conversamos? Gracias, buenas noches, de San Rafael de la Abuela. Adelante. Felicitar a don Oscar, me parece que aunque no somos del mismo partido, es un excelente trabajo, y quisiera proponerle por qué no impulsar una ley que definitivamente venga a erradicar la mala praxis de los conductores que se parquean sobre las aceras, que haya una ley donde el ciudadano inclusive pueda fotografiar esos vehículos ahí sí, con números de placa, enviarlos y que se les proceda a hacer el parque. Y termino concluyendo que aquí en San Rafael hay una amiga mía, Eugenia Echeverría, que nos está presentando un proyecto al Consejo Sustituto para crear un play, un parque de niños con necesidades especiales, y creo que lo vamos a estar apoyando. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. También Micael Cajel pregunta, don Oscar, si los gimnasios tienen que cumplir con la ley de accesibilidad. Claro que sí, todo lugar. Mauricio Zúñiga, ¿qué opina don Oscar del problema de aceras en lugares como San Miguel de Desamparados? Esas son las preguntas, y tal vez para que con todo eso concluya, Oscar, pues se nos fue el tiempo. Estoy dando una lucha por el tema de las aceras en este país, y para que haya dinero, para que se destine plata y para que haya eficiencia en los consejos municipales. Ahora que hablamos de descentralización, yo no voy a aprobar la descentralización en la Asamblea Legislativa en favor de las municipalidades si no me garantizan el compromiso de invertir en aceras. Eso es un compromiso que tengo, así paralizaré ese proyecto, lo haré con el conocimiento que tengo en la Asamblea, a menos que me garanticen diputados municipalistas, platica para las municipalidades. Y a la gente que se está quejando de la ley 7600, Carlos, con todo respeto, yo no redacté la ley 7600, nació en 1996, yo era un jovencito cuando nació la ley 7600, yo no tengo nada que ver con la creación de la ley 7600, yo he sido promotor de la ley, pero de una ley que ya existía. Y le tengo que decir algo, hay un antes y un después de mi persona y del pase con respecto a la ley 7600, ciertamente, y nadie puede desconocer ello, pero nosotros no hicimos la ley. Hay un montón de gente detrás nuestro que trabajó en esto, y yo no puedo zafarle el lomo y decir que no se promueva la ley 7600, no puedo, porque eso se llama prevaricato, ir en contra de la ley. Yo no la redacté, yo no la hice, yo no la crié. Yo he creado otro tipo de legislaciones y la 7600 no es una de ellas. Sin embargo, la he promovido mucho y creo en ella. Y lamento mucho si alguien ha perdido un trabajo por la ley 7600, lo lamento mucho. Pero mira que un montón de gente con discapacidad no tiene trabajo también y no hay quien haga nada. Así que estamos dando esas batallas, qué pena. Pero bueno, nos toca dar esa lucha. Yo sé que no le podemos quedar bien a todo el mundo. Bueno, Oscar, muchísimas gracias. Hombre, fue muy agradable este viernes, se nos llenó el debate y usted afiló la lengua, ¿verdad? Muchas gracias a vos, Carlos. Fernando González, allá cofaliado donde lo tiene doña Dinora, cofaliado. Sí, porque no lo dejan salir mucho tampoco. No, más un viernes en la noche, con bombín, empillamado,
una pijama con ositos que le pone doña Dinora Barquero. ¿Usted se la ha visto? Sí. No, me han contado, porque él sale a recoger el periódico hacia las cocheras. Bueno, don Rolando González, un abrazo. Y gracias a ustedes, y gracias amigas y amigos de Canal 2 y Radio Monumental. Muchas gracias, de verdad. Ofrezco disculpas si por algo que dije alguna persona se sintiera ofendida o afectada. Disculpas públicas, de verdad, no es mi intención. A veces los ortigosos se nos va un poco, ¿verdad? El órgano de hablar. Bueno, muchísimas gracias, don Oscar, a Leonel Viches, que nos acompañó hoy, Mila Cuesta en Canal 2, Glenn Montero y Marco Ramírez en Monumental, Rigoberto González, Olman Rímola, Carlos Roversi, Rolando González. Nos despedimos, que pasen un lindísimo y buen fin de semana y nos encontramos el próximo lunes aquí en La Hora que Ortiga. Esto fue Fuego Cruzado. Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan.